Hola a todos y todas, un gran gusto poder compartir con ustedes en este panel. Les damos la bienvenida de parte del Movimiento por la Comprensión Lectora, que busca generar un espacio de diálogo y cooperación regional para abordar un desafío crítico de toda la región, que es que todas las niñas y todos los niños aprendan a leer y comprender a tiempo. Mi nombre es Joaquín Walker, soy secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación de Chile y tendré el placer de poder moderar este espacio de conversación con dos ministros subnacionales. Vamos a presentarlos ya a continuación y quisiera comenzar excusando también a la ministra de la Secretaría de Bogotá, Isabel Segovia, que lamentablemente no pudo ser parte. Esas son las agendas de las autoridades, por lo tanto somos solamente hombres en este panel, lo cual no es lo deseable, así que desde la organización lamento también ese desequilibrio de género que reconocemos como un desafío y lamentamos la ausencia de la secretaria Isabel Segovia. Vamos a conversar hoy desde una perspectiva muy particular, las políticas de los estados nacionales, que es lo que ha sido hasta ahora la tónica dentro de las comunidades que han participado, sino de las particularidades de aquellos estados subnacionales que en algunos países, como justamente Argentina y Brasil, pero también, por ejemplo, México, se da mayor autonomía y ciertas atribuciones específicas y desafíos particulares a esas localidades que cuentan con sus autoridades específicas, muy distinto de Chile, que es un país unitario. Entonces, queremos, sin más preámbulo, comenzar este diálogo con ambos, y para las personas que nos están escuchando, quisiéramos pedirles un poco de contexto. Entonces, quisiéramos comenzar con el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, Argentina, José Goiti. Te damos la bienvenida a este espacio. Y antes de lanzarnos a lo que nos convoca, que es el aprendizaje y la comprensión lectora, cuéntanos un poquito de la provincia de Santa Fe. ¿Cuántos habitantes son? ¿Cómo funciona en relación al Estado central? Para dar contexto a quienes nos están escuchando. Bueno, agradezco esta iniciativa, que creo que es muy importante, muy relevante. El Movimiento por la Comprensión Lectora creo que es una experiencia muy potente que estamos en construcción y sobre la cual tenemos que hacer una fuerte apuesta para las alianzas internacionales. Me parece que es muy, muy importante. Es un placer compartir este panel con Víctor, que sé que es un referente y de un estado muy importante de la hermana República de Brasil. Yo, muy rápidamente, la provincia de Santa Fe es una de las provincias importantes, puede decirse, de la República Argentina. Somos 24 jurisdicciones. La provincia de Santa Fe se encuentra en centro, tiene 3 millones y medio de habitantes aproximadamente, son 133.000 kilómetros cuadrados en su extensión. Para que nos demos una idea, digamos, en 380 kilómetros, y una provincia porque entre las dos puntas, de norte a sur, hay 720 kilómetros. Y bueno, hay 4 que componen, federales, que componen la República Argentina. El sistema educativo argentino es un sistema educativo federal. ¿Esto qué significa? Que la responsabilidad de la escolarización o de la escuela obligatoria en la República Argentina, que va desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, es de carácter provincial, es decir, es subnacional. Todas las escuelas de nivel primario, inicial y secundario, más las de formación y más los institutos superiores, conforman el sistema educativo santafesino y tiene características similares a las otras jurisdicciones, en tanto que, por un lado, tiene la responsabilidad de llevar adelante, tanto en el sostenimiento, en la ordenar y también financiar los sistemas públicos de enseñanza. Así que bueno, nosotros formamos parte del Consejo Federal de Educación, que articula y que integra las políticas provinciales, las políticas nacionales, para que tengan una instancia de integralidad en torno a las políticas nacionales en educación. Espero haber sido rápido y claro con respecto al encuadre.
Totalmente. Muchas gracias, ministro José Goiti. Nos da un poco de contexto, que sabemos que la realidad de cada país es distinta, que hay gente escuchándonos desde México, desde Uruguay, desde Perú, desde Colombia, aparte de sus propios países, así que nos da algo más de contexto. Pasamos ahora al secretario de Educación del Estado de Espíritu Santo, Víctor De Angelo. Muchas gracias por estar acá con nosotros desde Brasil y por favor, danos un poco de contexto también para que entendamos desde dónde nos estás hablando. Bueno, buenas tardes a usted, Joaquín, y a todos que me escuchan. Un gusto, gracias por la invitación. A José también, un gusto compartir este momento con usted. Bueno, yo no estoy en Espíritu Santo, estoy en un otro estado brasileño ahora, pero hablando de Espíritu Santo, es uno de los estados más pequeños de Brasil, geográficamente hablando, con una población de 4 millones de habitantes. No es mucha cosa para Brasil. Una comparación, São Paulo tiene 40 millones de habitantes, entonces es 10 veces más grande que Espíritu Santo. Brasil, como saben ustedes, es una federación, entonces en términos de educación hay una responsabilidad compartida entre el gobierno central, federal, los estados, son 27, la municipalidad, son más de 5.000 municipios en Brasil. Escuelas mismo son los estados y la municipalidad que las tiene. El gobierno central tiene sobre todo universidades, institutos federales, aunque existan universidades estaduales también, pero las principales, las más grandes, las más importantes son federales. Bueno, en el Espíritu Santo lo que estamos haciendo respecto a la alfabetización, entonces llamamos de régimen de colaboración. Podemos hablar de esto más a frente, pero es una cooperación justamente entre los gestores que tienen escuelas, tienen alumnos, son los estados, los municipios que los tienen. Entonces, lo que estamos haciendo respecto a la temática de nuestra discusión hoy es justamente una cosa que no tiene mucho a ver, no directamente con el gobierno central. Víctor, perfecto. Muchas gracias por ese contexto desde la Secretaría de Espíritu Santo. Vamos a seguir contigo también. Ya nos diste un pase para lo que viene, que es justamente ese diálogo, que es un desafío de los gobiernos subnacionales, entre las políticas locales específicas del Estado de Espíritu Santo con esas políticas nacionales. ¿Qué están haciendo ustedes en particular en materia de comprensión lectora desde el Estado y cómo dialogan con las políticas nacionales? ¿Son distintas esas políticas? ¿Son complementarias? ¿Son excluyentes? ¿Existen algunas colisiones? Si nos pudiese dar más contexto tanto del contenido como esa dinámica dialógica de ambos tipos de políticas. Bueno, hoy creo que son complementarias. Jamás fueron concurrentes porque no había nada en términos nacionales, o casi nada, para ser justo. Estamos en el gobierno Lula, en su tercer año. En este gobierno central se empezó una política nacional con una mirada para la alfabetización. Es importante recordarnos que el ministro Camilo Santana, ministro de Educación de Brasil, es ex gobernador de Ceará, entonces un estado que tiene una historia, donde se ubica la ciudad de Sobral, que también tiene una historia muy conocida en Brasil, creo que en Latinoamérica también, respecto a la alfabetización. Entonces, una vez que llegó en el ministerio, empezó una política más estructurada en términos nacionales, pero como no tiene escuelas, como yo había dicho, esta política está baseada en la movilización de los estados. Entonces, una cosa importante ha sido un programa que empezó en este gobierno que llamamos de, en español sería Niño Alfabetizado, con metas muy bien definidas. Entonces, por ejemplo, hasta 2030 queremos en Brasil alfabetizar
80% de nuestros niños con 7 años de edad. En Espíritu Santo hoy tenemos 72% y Brasil está con 59%. Entonces estamos muy a frente de Brasil porque ya hacíamos cosas antes de este programa, Niño Alfabetizado. ¿Y qué hacíamos nosotros? Sobre todo una política con material estructurado de apoyo a los maestros para la alfabetización, inversiones muy grandes en la municipalidad con recursos del Estado, monitoreo muy, muy cercano de lo que estábamos haciendo nosotros y los prefectos, los secretarios municipales, definición de metas que queríamos tener, dónde vamos a llegar hasta diciembre de cada año. Entonces, una política con apoyo para planeamiento, con monitoreo, apoyo pedagógico, con materiales, también apoyo financiero. Creo que hacíamos esto hace algunos años, es por esto que ahora con el esfuerzo central estamos complementando lo que tenemos en Espíritu Santo con los programas nacionales. Perfecto, muchas gracias, secretario. Vamos a volver luego a profundizar en algunas de esas iniciativas que nos comentan de este programa de crianza alfabetizada, como se indica desde allá en portugués en Brasil. Lo dije con un pésimo acento, por supuesto. No tengo el buen español que sí tiene nuestro colega brasilero Vítor de Angelo, pero queremos seguir también contigo, José Goiti, desde la experiencia como ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Si pudieses también comentarnos la misma pregunta, esa relación y cómo dialogan las políticas locales de la provincia de Santa Fe con las nacionales. Vamos contigo. Bien, para poder abordar esta pregunta, lo primero que hay que hacer un poco es historizar o poner en contexto. En el tema específicamente de alfabetización, Argentina está un poco atrás de Brasil. ¿Por qué? Porque no ha habido campañas nacionales, no ha habido un abordaje nacional e integrado de la problemática de la alfabetización, probablemente porque ese problema no había tenido el nivel de pregnancia y el nivel de presencia en la agenda pública como los problemas educativos. Hubo todo un movimiento, y se está dando un movimiento para entender claramente que tenemos un déficit en la alfabetización y que eso no se va a resolver per se si no generamos políticas públicas que tengan algún nivel de articulación, pero sobre todo de planificación y de fijación de metas. Entonces, no ha habido un plan nacional de alfabetización hasta este momento. Sí hubo provincias, como la provincia de Mendoza y algunas otras provincias, que tuvieron programas específicos para abordar de esta manera la alfabetización, sobre todo la alfabetización inicial. La provincia de Santa Fe no ha tenido políticas de alfabetización como las que tenemos ahora. Nosotros cuando asumimos esta gestión de gobierno, que fue el 10 de diciembre del año 2023, es decir, hace exactamente 2 años, ya teníamos un diagnóstico que es un diagnóstico compartido con la mayoría de las jurisdicciones de la República Argentina, de un déficit severo en alfabetización y comprensión lectora, que se evidencia ya desde los primeros años de la escolarización. A partir de ahí, confluimos con una agenda nacional. Hubo una confluencia porque no es un problema de la provincia de Santa Fe, es un problema repetido en la mayoría, o diría en todas las jurisdicciones. Por lo tanto, todas las jurisdicciones, todas las provincias de la República Argentina hoy tienen un programa o un plan de alfabetización como lo tenemos nosotros en Santa Fe. Por lo tanto, uno de los primeros acuerdos que se constituyeron y que es muy importante y que fue un paso muy, muy importante fue en el marco del Consejo Federal de Educación, que es donde nuclea a todas las jurisdicciones con sus autoridades educativas, se firmó y se generó un pacto por la alfabetización, un acuerdo y un compromiso por la alfabetización. A partir de ahí, tenemos 24 planes jurisdiccionales que se confunden, que se integran en un gran acuerdo por la alfabetización, en donde hay una responsabilidad mayor, porque así corresponde, porque en definitiva el sistema educativo es responsabilidad de las provincias por parte de las jurisdicciones, pero que a su vez también hay un nivel de articulación a nivel del Consejo Federal y también hay acciones nacionales en el Plan Nacional de Alfabetización que son complementarias a las que llevamos adelante y desarrollamos en cada una de las provincias.
Particularmente en la provincia de Santa Fe lo pusimos como una de las primeras prioridades de gobierno, a partir de fijarlo como una de las principales prioridades, o la primera prioridad de gobierno en materia educativa. Generamos, diagramamos e implementamos un plan de alfabetización provincial, que es el Plan Raíz, que ya va por su segundo año de ejecución. Incorporamos también la evaluación de la comprensión lectora, pero sobre todo de la fluidez lectora como estrategia metodológica para poder saber cuál es el lugar en que estamos y para poder proyectarnos metas y a su vez sobre estas metas ir construyendo un camino de mejora. Lamentablemente en la República Argentina, en términos de alfabetización, no tenemos suficientes herramientas, o por lo menos no hemos construido, no hemos utilizado suficientemente las herramientas de evaluación para poder generar estándares nacionales y para poder generar inclusive acuerdos con respecto a qué consideramos un niño alfabetizado. Pero, dicho esto, tenemos un gran potencial y creo que estamos transitando un camino, cada uno en su jurisdicción, pero con buenos niveles de articulación y colaboración, y tenemos una instancia nacional como es el Consejo Federal, en donde podemos coordinar y articular las políticas. Perfecto, muchísimas gracias, ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goiti, por ese marco. Ambos mencionaron las políticas específicas que están impulsando en esta articulación también con estrategias nacionales, con mayor o menor robustez en este marco nacional, pero quisiera que hagamos un doble clic en esas estrategias concretas que están implementándose en sus territorios. Entonces, por ejemplo, José, tú has mencionado la evaluación como una herramienta. Otra herramienta muy importante son los recursos didácticos que pueden entregarse en las comunidades educativas. Otro muy importante es el rol de los docentes y cómo formamos y acompañamos la labor docente. Sobre este último punto quisiera consultarles a ambos, sin perjuicio que podamos ahondar en otros puntos después, sobre el acompañamiento y formación a la labor docente. Sabemos que la alfabetización, la enseñanza, la comprensión lectora no se da desde la política, desde la oficina del ministerio hacia la sala de clases de forma automática, está mediado principalmente por la labor docente, que sabemos que es el factor intraescuela que más incide en los aprendizajes. Por lo tanto, quisiéramos consultarles, cómo han trabajado tanto las metas que ha mencionado el secretario de Educación de Espíritu Santo con los docentes, como la formación y acompañamiento para llevar a cabo su tarea. Así que vamos con docentes y vamos contigo, Víctor D'Angelo. Bueno, efectivamente, yo he olvidado de la formación. Es una otra cosa que hacemos mucho. Usted tiene completa razón. Bueno, creo que hacer la formación tiene a ver con las otras cosas, porque hacemos la formación en metodología, métodos para alfabetización, pero sobre todo en los materiales estructurados que estamos ofertando a las escuelas municipales. También hacemos muchas formaciones con una cosa que no tenemos tan fuerte en la formación inicial en las universidades, que es la lectura de los datos. Saber trabajar con esto que las evaluaciones nos ofertan, porque hacíamos una inversión muy importante para hacer. Miren, evaluación en todo el territorio de Espíritu Santo, pero después, ¿quién sabe efectivamente trabajar con esto? Interpretar los datos, saber qué dicen ellos, qué vamos a hacer. Y todo esto, por tanto, hacemos en formaciones muy densas que también son acompañadas de formaciones, yo diría, más metodológicas. Pero creo que una vez que estamos hablando de esto, el segredo, por así decir, es hacer un monitoreo muy cercano. Y cuando yo digo cercano, es no esperar todo el año para saber qué va a pasar con los alumnos en final del año. Ahora, por ejemplo, porque ahora, si no pasa nada, no tenemos más nada a hacer. Entonces, tenemos que hacer mensualmente o trimestralmente. No importa, cada uno puede elegir su estrategia que tenga más sentido, pero hacer un monitoreo más corto
y para esto necesitamos de datos, y los datos vienen de las evaluaciones, pero también de lo que en Brasil, en Espíritu Santo en particular, llamamos de supervisión escolar. Personas que están acompañando lo que se pasa en la escuela. Por ejemplo, en el trabajo docente que están haciendo los maestros con la formación que ofertamos, porque ¿cómo vamos a saber efectivamente si es una formación que cambia el juego? Entonces, hacer un acompañamiento más cercano, con una frecuencia más corta, es para mí, a mi juicio, una cosa que somada a todas las otras, evidentemente, tiene un peso muy grande. Perfecto, muchísimas gracias por esa experiencia. Sabemos que es muy importante la formación docente. Existen desafíos a nivel regional en la formación inicial, como ha mencionado el secretario de Espíritu Santo, que también se pueden complementar con formación en servicio, como lo expresado, y sobre todo este acompañamiento y supervisión más cercana que mencionaba. En el caso de ustedes, José, desde Santa Fe, ¿cómo ha sido ese trabajo en la formación docente, pudiendo ser abordada la pregunta desde formación inicial o formación continua o en servicio? Sí, nosotros nos enfocamos muy fuertemente en la formación en servicio y voy a explicar por qué. Porque el programa Raíz tiene 3 pilares que son fundamentales. Primero, todos los recursos pedagógicos, el material, que después en todo caso me voy a hacer referencia, y el enfoque. Nosotros tenemos que unificar el enfoque para poder, a su vez, también unificar y poder proveer la formación docente. Luego el docente, que es en definitiva quien hace la diferencia, la piedra angular del programa son los docentes, que a su vez necesitan tener un acompañamiento en el aula. Entonces, los 3 pilares, materiales, enfoque, formación docente y acompañamiento en el aula, están contemplados y trabajan de manera sincronizada y de manera integrada y articulada. Una vez que nosotros definimos un enfoque, que definimos una metodología de abordaje de la alfabetización inicial, lo que hicimos ya desde el año pasado para primer grado, y este año lo hicimos para primero y segundo grado, es una formación docente importante, una importante formación docente. Son 7 encuentros a lo largo del año. Esos encuentros son de carácter intensivo y tienen un gran potencial. Primero porque vamos a formar al docente en base al material que ya a su vez le pudimos proveer para que lo aplique y para que lo desarrolle en el aula. Todos los docentes tienen la misma formación. Mire, es muy importante. Nosotros el año pasado formamos a más de 3.000 docentes y directivos del sistema educativo, y este año formamos a más de 7.000 docentes y directivos del sistema educativo, todos de una manera articulada, con un mismo enfoque y con una misma formación. Y eso tiene un potencial enorme, porque aparte de ir construyendo comunidades de aprendizaje en términos de lo que es Raíz como programa, también genera una gran condición de igualación, porque llegamos a toda la provincia, tenemos más de 20 centros de formación, en una innumerable cantidad de encuentros formativos. Entonces, una provincia muy grande, una provincia muy diversa como esta, requiere y necesita, sobre todo en alfabetización, tener igualdad de acceso a la formación. Entonces, así sea un docente de un contexto rural, de un contexto urbano marginal, de una población chica, pequeña o mediana, va a tener la misma formación y la desarrollamos a lo largo de todo el año. Y a esta formación le agregamos también el acompañamiento situado. Nosotros tenemos un dispositivo de orientadoras pedagógicas, orientadores pedagógicos, y cada escuela tiene asignado un orientador pedagógico que va acompañando el trabajo áulico, que le va generando ese acompañamiento, ese asesoramiento, esa reflexión conjunta con respecto a los problemas específicos que aparecen en el aula, y a su vez también desplegamos mediante el sistema de libreta digital. Nosotros tenemos un buen sistema de seguimiento de alumnos, monitoreos y informes de avances permanentes que el docente va subiendo y que el docente va compartiendo. Entonces, la formación docente es fundamental. Creo que dimos un salto importantísimo en nuestra provincia de poder lograr de alguna manera enfocar esa formación, hacerla de calidad, que todos reciban la misma formación y que sea coherente con lo que después tienen que aplicar en el aula, pero no dejar esa formación solamente en esa instancia, sino que poder hacerle el acompañamiento permanente. Y todo lo que aprendimos el año pasado lo estamos aplicando en este año, y el año pasado empezamos con la totalidad del universo de primer grado, y este año ya estamos con el universo de primer grado y segundo grado.
Excelente, qué importante despliegue el hecho en Santa Fe, muy interesante lo que están llevando a cabo. Y quisiera preguntarles a los dos por algo que mencionaron cada uno, que son las evaluaciones y el monitoreo del aprendizaje. Ambos lo esbozaron y puede ser entendido este monitoreo tanto como las mediciones a través de pruebas estandarizadas a nivel nacional o provincial, estatal, pero también evaluaciones que puedan hacerse de parte de los mismos docentes, comunidades educativas, para monitorear de forma más temprana, frecuente, como mencionaba Víctor recientemente, para tomar decisiones pedagógicas. Si nos pueden contar un poco más sobre esas evaluaciones que llevan a cabo, cómo operan, cómo dialogan también con las evaluaciones nacionales. Y les agrego una pregunta también sobre posibles tensiones que puedan haber el desarrollo de estas evaluaciones con las comunidades, qué tipo de presión podrían generar, o si más bien se logra transmitir el sentido y foco formativo de ellas cuando corresponda. Víctor, si pudieses tú contarnos la experiencia desde Espíritu Santo. Bueno, en el fin del año, todos los años, hacíamos en Espíritu Santo una evaluación que se llama PAEBS, es el Programa de Evaluación de la Educación Básica de Espíritu Santo, PAEBS. Es una evaluación que está alineada con la evaluación nacional. Es desde esta evaluación de sus resultados que viene el resultado del programa Criança Alfabetizada, Niño Alfabetizado, como yo había dicho. Entonces no hay una tensión, mucho al contrario, hay un alineamiento que ha sido promovido por el gobierno nacional hace 2 años, porque cada estado tiene una evaluación y no necesariamente estaban alineadas en términos metodológicos de estándar de alfabetización. Entonces una cosa que tuvimos necesidad de hacer fue definir, bueno, es básico, es tan básico que ni pensamos nisto, que es qué estamos considerando como un niño alfabetizado. Es básico, ¿no? Porque tenemos que estar de acuerdo con la respuesta para hacer algo frente a esto. Entonces empezamos por esto, alineamos las evaluaciones estaduales, la nuestra inclusa, con la nacional, que se llama SAEB, Sistema de Evaluación de la Educación Básica Brasileña. Bueno, por esto, una vez que, como yo había dicho, yo creo mucho en el monitoreo más frecuente, tenemos evaluaciones trimestrales, también tenemos evaluaciones de lectura, de escrita en portugués, por supuesto, 2 veces al año. Entonces, cuando juntamos todo, hay un conjunto de evaluaciones que nos ofrecen datos importantes, pero cuando, un minuto más, cuando yo estoy hablando de monitoreo, no es solamente de esto, es un monitoreo que parte del secretario, del director, del ministro. Entonces, los datos tienen que llamar la atención de los gestores también. Es un desafío el trabajo de los profesores, de los maestros con los datos. Sí, yo había dicho esto. Pero también tener la atención de los gobernadores, de los prefectos, de los gestores frente a los datos, lo que están diciendo. Miren, en tu estado, en tu provincia, las cosas van bien, los niños están alfabetizados o no. Al contrario, hay un problema muy, muy, muy grave, porque esto crea una agenda pública y política en torno de la alfabetización. Sin el monitoreo, es una cosa que pasa sin que nadie mire el problema. Se puede pasar por eso de esta forma. Entonces, evaluar, publicizar los datos es una manera de crear una agenda dentro de las escuelas, pero también fuera de las escuelas, movilizando los tomadores de decisiones. Aquí estoy pensando en los políticos, los gobernadores de prefectos, pero también en nosotros, que no tenemos necesariamente mandatos, pero tomamos decisiones en términos de política pública.
Perdón, Víctor, un doble clic contigo sobre un tema particular que esbocé también en la pregunta inicial. Queda muy clara la fuerza que buscan generar de la relevancia del tema a través de este monitoreo, el compromiso político que se genera, que ha sido muy parte del modelo de Sobral, que ha sido expandido, adaptado, por supuesto, en Brasil, en el resto de Brasil, pero también esa fuerza política, ese llamado con mucha potencia, puede ir generando presiones o no en los profesores, en las comunidades educativas. ¿Cómo viven ese gran llamado político, esa gran fuerza desde las comunidades educativas, algunas consecuencias no deseadas que es importante considerar o abordar, o en general fluye y logran subir a todas las comunidades educativas con ese mismo entusiasmo y pasión? No, no es exactamente como yo estoy diciendo. Claro, hay tensiones, ¿no? Por ejemplo, no son todos los maestros que creen en la fuerza de la evaluación. Muchos tienen aún una visión un poco más plástica, yo diría, de la educación. Creen que evaluar es cambiar vidas en números, en datos, y tienen un problema con esto. A mi juicio, no es posible tomar decisiones sin, de alguna manera, en algún nivel, sin considerar las cuestiones individuales, pero sin tenermos estándares. Porque si no, yo no tengo como decir si un grupo de tantos niños están en un nivel de lectores o no. Entonces, hay una necesidad mínima de estandarización, de padronización, que no significa padronizar lo que estamos ofertando a los alumnos. Claro, cada uno de entre ellos tiene necesidades específicas, pero si empezamos de esta manera, con una mirada tan fragmentada y tan individual, por no considerar la padronización que una política necesariamente, a mi juicio, implementa, bueno, creo que tenemos muchas edades. Vamos a debatir muchas cosas, vamos a girar, pero no vamos a avanzar mucho. Si me permite un acréscimo, por ejemplo, la lengua española es la lengua más padronizada que tiene, ¿no? Porque no es natural esto no es natural. Nadie en Argentina, en Chile, sabe español hasta español en la escuela. Lo mismo con el portugués en Brasil. Entonces, hablamos la misma lengua porque estamos padronizados en términos de idioma. Es de esto que yo estoy hablando. No es necesariamente un problema, mucho al contrario. Perfecto, muchas gracias, secretario, por esa profundización de este tema tan importante que son las evaluaciones, el monitoreo de aprendizaje y cómo esto dialoga también con la cultura educativa, que sabemos que existen muchos más desafíos, por supuesto, para seguir ahondando. Volvemos contigo, ministro José Goiti, desde Santa Fe. Si pudiese también ahondar más en esas estrategias específicas para evaluar, monitorear aprendizajes que estén llevando a cabo tanto a nivel del Estado como nacional y cómo dialogan, insistimos, esos dos instrumentos. Sí, uno de los datos distintivos, y yo creo que le da un gran potencial a nuestro plan de alfabetización, es la evaluación. Pero, para ponerlo un poco en contexto y en perspectiva, la Argentina tiene ya tradición en evaluaciones con más o menor nivel de estandarización. Son las pruebas a aprender, son de carácter nacional, a veces son censal, muchas veces no lo son muestrales y ya tienen una cierta tradición. El problema que teníamos nosotros en la provincia de Santa Fe, que nosotros estamos tratando de resolver, y creo que estamos en el camino de resolverlo, es que teniendo un sistema educativo muy potente, la verdad que el sistema educativo santafesino es un sistema educativo muy extendido, muy desarrollado y con muy buenos recursos. Bueno, en toda su historia nunca tuvo ninguna prueba propia de aprendizaje. Esta es la primera que nosotros tenemos. Entonces,
en función de la prioridad que le dimos a la alfabetización, también generamos nuestra propia prueba de aprendizajes. Lo hicimos de manera censal para todos los chicos y chicas de segundo grado de todas las escuelas de la provincia de Santa Fe, no importa dónde estén. Hicimos el año pasado la primera prueba censal de fluidez lectora, lo hicimos en el mes de octubre, y este año nuevamente en el mes de octubre, principio de noviembre, hicimos la misma prueba para poder establecer alguna línea de tiempo y algún patrón de comparación que nos permita saber si estamos transitando el camino adecuado. Y esto es muy, pero muy importante. Primero porque es censal. Nosotros, sobre un universo de 52.926 niños y niñas que cursaron el año pasado segundo grado, logramos llevar adelante un registro válido para poder ser evaluado en términos de un censo de fluidez lectora a 50.400 niños y niñas. Esto implica que hemos tenido una cobertura del 95% de la matrícula. Eso para nosotros es muy, pero muy importante, por dos motivos. Primero, porque tenemos una herramienta de evaluación muy, pero muy potente, porque lo hicimos de carácter nominal, y lo hicimos en segundo grado justamente para poder complementarla con las políticas de evaluación nacional que se hacen en tercer grado, y sobre todo que nosotros consideramos que el ciclo de la escuela primaria, el primer ciclo, se cierra en el tercer grado, y que para el tercer grado todos los chicos y chicas tienen que estar perfectamente alfabetizados. No hay ninguna razón para que un niño no llegue al tercer grado de la escuela primaria, es decir, con 8 años, sin estar perfectamente alfabetizado. Y si yo puedo detectar ese déficit en segundo grado, tengo todo un año para poder revertirlo, y producto de esa primera evaluación que hicimos, de esa primera evaluación censal, este año desarrollamos un programa remedial, un programa de asistencia y apoyo específico y reforzado para aquellas escuelas o aquellos niños que no habían logrado un estándar mínimo en la prueba del año pasado. Entonces esa evaluación ya tuvo un resultado específico y concreto. Con respecto, digamos, a la resistencia que pudiera generar, que nosotros teníamos un temor grande porque la provincia de Santa Fe no tiene tradición en esto, estamos construyendo tradición evaluativa, estamos construyendo herramientas de evaluación. Yo creo que eso quedó saldado, primero por el nivel de cobertura. Cuando uno tiene un 95% de cobertura, es decir, que un 95% de los chicos fueron evaluados porque el sistema lo asumió, porque el sistema se lo apropió y lo acompaña. Si no, no hay manera que lo podamos hacer con ese, y sobre todo en un primer año y no teniendo tanta experiencia. Así que ahí claramente se demuestra que hay un nivel de aceptación, pero no solamente de aceptación, sino de confianza. Porque todo modelo evaluativo, toda evaluación se construye en principio sobre la confianza y la transparencia, y nosotros sabemos que cuando hacemos una evaluación de esta naturaleza, de esta característica, no estamos evaluando necesariamente al chico, y tampoco estamos evaluando al docente, estamos evaluando la política. Es decir, lo que estamos haciendo es rendir cuentas sobre una política específica y concreta para ver si tuvo los resultados que la política se propuso. Entonces, con nuestro censo de fluidez lectora, lo que nosotros estamos haciendo es teniendo dos insumos fundamentales para cualquier política. El primer insumo tiene que ver con saber si la política que estoy implementando, y ahí el ministro, el gobernador, son los responsables, está dando los resultados adecuados y necesarios. Ahí está la responsabilidad. No en el niño, obviamente, y tampoco en el docente. Por lo tanto, en eso siempre fuimos muy claros y ahí generamos un marco de confianza. Pero aparte tengo información concreta, información nominalizada. ¿A mí qué me permite eso? Me permite asistir a las escuelas que lo requieren, asistir a los niños que lo requieren y las niñas que lo requieren. Pero también, ¿qué nos va a permitir esto en el trabajo que estamos planificando y en el trabajo que tiene que ser permanente y que se tiene que proyectar en el tiempo? Construir alianza con los municipios y comunas. Los municipios y comunas no tienen competencias educativas. Las competencias educativas son marginales. Entonces nosotros lo que queremos es arrimarle datos, acercarles datos para construir alianzas por la alfabetización, pero que no sean alianzas retóricas, que en definitiva sean alianzas que promuevan resultados y que esos resultados se puedan ver cuando son malos para mejorarlos y cuando son buenos para incentivarlos y marcar el camino adecuado. Esa es nuestra experiencia y en eso estamos. Perfecto, muchísimas gracias, José Goiti, ministro de Educación de Santa Fe. Quisiéramos cerrar este panel con una última intervención de cada uno, si en 30 segundos pudiesen transmitir un mensaje a todas las personas que nos están escuchando desde México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile y todos los otros países que se suman también a este movimiento por la comprensión lectora, un mensaje que quisieran dejar instalado
desde su experiencia liderando ministerios subnacionales. Víctor. Bueno, primero, perdón por el español. Segundo... No, perdón, excelente. Gracias por tu español. Pensé que nos iba a costar y terminar en un portuñol, pero muy bien. Segundo, no quiero ser presuntuoso. No sé si esto existe en español, pero no es difícil. Lo que estamos hablando es simple. Hay que tener foco, método, objetivo, apoyos, inversiones. Claro, es difícil tener todo esto en un mismo momento, pero no tiene nada de mágico en todo esto. Es una cosa que es producto, es consecuencia de un trabajo muy comprometido de todos, desde los maestros hasta los políticos, que sí movilizados en torno de una agenda común, tiene cómo lograr éxito en un desafío que ya pasó el tiempo de tenernos como problema. Estamos en 2025, casi en 26, estamos hablando ainda de una América que tiene este tipo de problema, no está alfabetizando los niños en la edad adecuada. Es muy básico para toda la potencia que tenemos, es muy básico para quién somos y para dónde queremos ir. Entonces, el mensaje es esto, es simple, pero complejo al mismo tiempo, claro. Pero es simple, hay cómo hacer, hay una salida, no es mágica, no tenemos que ir en los Estados Unidos, en la Finlandia, tenemos cómo nacer con lo que tenemos acá, es esto. Y muchas gracias a usted, Joaquín, a José, por la discusión y por la paciencia, claro. No, muchas gracias a ti, gracias por ese mensaje. Se puede. José, te escuchamos también a ti desde Santa Fe, Argentina. A ver, suscribo cada una de las palabras de Víctor, yo creo que es así. No hay nada que transforme más a una persona, a una cultura y a un pueblo que leer y escribir. No hay nada más transformador que leer y escribir. Nosotros tenemos toda la posibilidad de hacerlo. No hay ninguna razón para que un niño o una niña en la edad escolar adecuada, después de una escolarización como la que tenemos nosotros, no sepa leer y escribir de manera perfecta. Yo creo que, y comparto las palabras de Víctor, parece que es un objetivo poco pretencioso o modesto, pero es muy transformador. Y lo que tiene de bueno, que nosotros muchas veces en educación tenemos un problema y una ventaja. La ventaja es que rápidamente nos ponemos de acuerdo. Nadie puede dudar de que un niño o una niña tiene que estar perfectamente alfabetizado. El acuerdo es casi natural, es lógico. Ahora bien, tenemos muchas veces problemas en poder implementarlo, en poder llevarlo a cabo. Y aparte, en la educación a veces nos creemos, o no es que nos creemos, sino que construimos esa idea de que todo es a largo plazo, que las cosas se van a ver dentro de mucho tiempo y que en definitiva es una apuesta de fe. Bueno, en este caso no. En este caso tenemos todas las herramientas para poder hacerlo, tenemos toda la potencialidad para poder hacerlo. Es de muy corto plazo, no lleva más de 1 o 2 años para ver los resultados concretos y específicos, porque no es el tiempo que lleva un niño en alfabetizarse. Entonces, tenemos un gran desafío, es un desafío fundante, porque un niño o una niña que tiene una alfabetización plena empieza su carrera académica, empieza su biografía escolar sólido, con una gran autoestima, con un gran potencial, y nosotros tenemos todos los recursos para que eso sea de esa manera. Lo que tenemos que hacer es no solamente tener la decisión política, sino poner los recursos, pero sostenerlos en el tiempo y poder evaluarnos, porque eso también nos va a permitir ganar en confianza, nos va a permitir saber que podemos y sobre todo tener confianza que no hay ningún chico, ninguna chica que no pueda aprender. No importa en la condición en que se encuentre, no importa el contexto, siempre puede aprender y mucho más si es a leer y escribir. Así que creo que estamos en el camino correcto y los resultados no los vamos a ver dentro de una década, los vamos a ver dentro de muy pocos años. Muchísimas gracias desde este movimiento por la comprensión lectora a nivel regional. Queremos agradecer la participación de ambos. Nos vamos esperanzados, no solamente por sus palabras, su claridad, por transmitirnos este mensaje de que se puede aprender, que todos y todas pueden aprender, sino también por las experiencias concretas que han podido compartir desde esta perspectiva de estados específicos subnacionales
y también con las palancas, los dispositivos que han mencionado, como la evaluación y monitoreo, los recursos didácticos y, por supuesto, muy importante, el acompañamiento y formación docente. Y particularmente destaco lo que hablaron de generar este acuerdo, este sentido de urgencia, estos pactos país que involucran a las comunidades educativas y también a los actores políticos para priorizar el aprendizaje de la lectura y así el desarrollo pleno de los niños, niñas, jóvenes de sus países y nuestros países y la región. Así que muchas gracias por el tiempo, por su sabiduría, por su entusiasmo, y desde acá despedimos entonces esta transmisión para seguir con los próximos capítulos de esta discusión regional del Movimiento por la Comprensión Lectora. Muchas gracias. Chao.